Bueno, ya para finalizar con los contenidos correspondientes al repaso, sería el tema 3.4, el cual se denomina establecer las medidas de contingencia ante posibles eventualidades. En este tema comenzamos hablando de lo que es la escalabilidad. Aquí tenemos entonces una definición al respecto. Decimos que es la capacidad del sistema para adaptarse a las necesidades de rendimiento a medida que los requerimientos de servicio van creciendo. Vean que lo más común es que con cualquier tipo de negocio nosotros empecemos con una infraestructura, con una plataforma, digamos que limitada hasta cierto punto, dependiendo de nuestras posibilidades, de la clientela, etcétera. Dicha plataforma va a ser capaz de soportar un número de clientes, especialmente cuando se habla de la parte de recursos agotables, como es el espacio en disco, y lo que es la parte de la concurrencia, donde podemos soportar hasta cierta cantidad de usuarios haciendo solicitudes simultáneas. Una vez que estamos acercándonos a alcanzar dicho límite, ya deberíamos haber previsto alguna opción de escalabilidad para poder mejorar el servicio que estamos brindando. Entre las principales razones para aplicar escalabilidad serían las siguientes. Como ya les dije, estaría en primer lugar cuando el número de usuarios crece y cuando la cantidad de transacciones aumenta. Al haber más usuarios, va a aumentar la cantidad de solicitudes que ellos hacen, por lo cual necesitaríamos una plataforma más potente para atenderlos con el mismo nivel de calidad que les hemos ofrecido. Igualmente puede ser posible en sistemas de crecimiento lento, donde el número de clientes no aumente rápidamente, pero lo que sí aumente es la actividad de los clientes existentes. Es decir, que se incremente la cantidad de transacciones que estos mismos usuarios están realizando. Aumenta lo que es la demanda. Tenemos que en esos casos lo que sucede es que la base de datos empieza a sufrir degradamiento en lo que es su rendimiento debido al aumento del excesivo de la carga de trabajo y a lo que es el rendimiento del equipo en sí que estamos utilizando como servidor. Ante esto, aplicamos estrategias de escalabilidad, la cual puede ser de tipo vertical o de tipo horizontal. Cuando hablamos de escalamiento vertical, estamos hablando por una parte de actualizar el equipo, es decir, añadirle o sustituir sus componentes internos por otros más potentes. Esa sería una forma de escalamiento vertical. La otra sería mediante lo que es la sustitución, la cual consiste simplemente en cambiar el equipo por otro de mayor potencia. Ambas estrategias son totalmente válidas cuando hablamos del escalamiento vertical. Mira, aquí está. Aquí está escrito de todas maneras. Entonces, el escalamiento vertical va a implicar un esfuerzo mínimo de crecimiento. Si lo hacemos a nivel de componentes, colocarle un disco duro adicional a una computadora o una memoria RAM es sumamente sencillo. Quitar una tapa, un par de tornillos e insertar el componente correspondiente si es una memoria o conectar los cables adecuados si estamos hablando, por ejemplo, de un disco duro.
Esto tiene muy bajo impacto sobre lo que es el software. Estaríamos hablando en el caso de la actualización de que no afecta para nada a lo que es los componentes internos del sistema. A menos, claro está, que sea un disco duro que se haya dañado y que tengamos que cambiarlo por completo. Pero eso sería un caso excepcional que prácticamente no es de sustitución, sino de migración. Lo que llamamos migración, aquí está esta sustitución de componentes, es la actualización. Y esta es el cambio del equipo completo. Entonces, cuando hablamos de migración del sistema, estamos diciendo, quitamos el computador viejo que teníamos, que es demasiado lento ya para el uso que le estamos dando, que no tiene el rendimiento correcto, y lo cambiamos por uno nuevo más potente. Recuerden que estamos hablando, repito, de escalamiento vertical. Aquí tendríamos sus ventajas: bajo impacto en las aplicaciones, como ya dijimos, más fácil de implementar, y puede ser una solución de mejora rápida. Comprar un equipo, podemos tardar algunas horas en ir al lugar, venir y regresar con él. Luego instalarlo, ya tendríamos nuestro sistema probablemente ese mismo día, nuevamente en el nuevo servidor. Si es solamente cambiar algún componente, puede que inclusive en cuestión de minutos hayamos hecho dicha mejora. Sus desventajas: en primer lugar, el crecimiento está limitado por lo que es el hardware. Vean que en este ejemplo, imaginemos que tenemos un equipo que estamos usando como servidor, el cual viene con una serie de características que la tenemos en pantalla, la configuración 1. Y nos costó, por decir un número, 1000 soles. Estoy hablando de un equipo de gama media, de gama, no un equipo de los más recientes, que lo destinamos en ese momento como servidor porque estábamos comenzando con un pequeño negocio. Resulta ser que pasa el tiempo y ya ese equipo, su rendimiento no es el adecuado para nuestro uso. Así que decidimos que lo que nos conviene más al momento es actualizarlo. Le aumentamos lo que es la memoria RAM, le podemos aumentar lo que es el procesador, le podemos aumentar lo que es el disco duro, y podemos mejorar cambiando el video integrado por una tarjeta de video para que el computador trabaje más rápido. Imaginemos que en esa ocasión hacemos cualquiera de estos cambios, uno de ellos o dos, y gastamos solamente 500 soles. Estoy colocándolo económico. Luego de allí resulta ser que pasado un par de meses el rendimiento nuevamente no es el que nosotros necesitamos. Entonces hacemos una segunda actualización. Mejoramos nuevamente, bien sea la memoria RAM. Podemos, si el equipo lo soporta, cambiar ese procesador dual que teníamos por uno cuádruple. Podemos cambiar el disco duro por uno de mayor capacidad, mejorar lo que es la tarjeta de video o mantenerla tal como está. Es decir, podemos cambiar algunas de sus características. Allí supongamos que hacemos en esta ocasión un gasto de 800 soles. Luego nuevamente un tiempo después, un par de meses después, se nos vuelve a quedar corto el equipo. Ya nuestra clientela crece tan rápido que necesitamos mejorar nuevamente sus componentes y lo llevamos al máximo posible. Imaginemos que para esa tarjeta madre lo más que soporte sean 32 GB de memoria RAM, un sistema de 64 bits, un procesador cuádruple de 3.5, un disco duro ya no de tipo IDE sino de estado sólido de 1 TB y una tarjeta de video de 2 GB. Y gastamos en alguna de esas mejoras 700 soles más. Vean que esto podemos ir haciendo una mejorita, una mejorita, una mejorita, una mejora pequeña en cada ocasión.
Esto nos lleva entonces que durante esos 6 meses, un año que estuvimos mejorando el equipo, hicimos un gasto total de 3.000 soles en actualizaciones de ese equipo. Fíjense que este tipo de gastos así que se van haciendo en forma parcial, en forma fraccionada, son generalmente más fáciles de asumir que el sacar del bolsillo directamente 3.000 soles y cambiarlo por un equipo mejor, que sería lo que haríamos en la configuración 2. Entonces, dependiendo de la disponibilidad de la empresa o de la persona, a veces optan primero por hacer actualizaciones parciales y luego hacer la mejora completa del equipo en cuanto tengan la posibilidad. Una vez adquirido el nuevo equipo, podemos hacer nuevamente comenzar un proceso de actualizaciones cada vez que haga falta y así seguimos con el mismo ciclo. Cuando ya no lo podemos actualizar, se supone que existe uno mejor, adquirimos un equipo mejor, más potente, comenzamos a usarlo, a actualizarlo y así sucesivamente. Esa sería la de crecimiento limitado por el hardware. Otra cosa importante en cuanto al crecimiento limitado por el hardware, ahora que me acordé. Vean que cuando hablamos de esto debemos tener en cuenta que llega un momento en el que ya no conseguimos un equipo o componentes más potentes que utilizar. Y en ese punto debemos entonces nosotros esperar a que surjan las nuevas versiones de los componentes, de los elementos, para poder continuar con el crecimiento de ese sistema. Esa es una gran limitante de lo que es la escalabilidad vertical. Por otra parte, cuando hablamos de que no soporta alta disponibilidad, recuerden que estamos hablando de un solo equipo sumamente poderoso, el cual se virtualiza para que funcione como si fueran varios equipos normales. Por lo tanto, si este equipo principal, este servidor con el que estamos trabajando falla, también fallarían todos los virtuales, porque en realidad es el mismo equipo. Esto podría causar usuarios molestos, usuarios confundidos, usuarios deprimidos, etcétera, e inclusive podría causar que muchos de nuestros usuarios abandonen nuestro sistema. Finalmente, recuerden que hacer este tipo de escalabilidad puede ser bastante costoso si no tenemos cuidado, ya que los componentes más modernos, más potentes, tienen precios sumamente elevados por lo general. Y muchas veces dicho incremento de precio entre un componente y otro no es justificado por la variación de rendimiento. Así que hay que ser bastante cuidadosos a ese respecto. Por ejemplo, vamos a verlo aquí desde el punto de vista de los celulares. Me dicen ustedes que un celular, por ejemplo, de gama media puede estar por debajo de los 1.000 soles y uno de gama alta por encima de los 1.000 soles. Fíjense que este tipo de dispositivos tienen prestaciones similares ambos, es decir, este puede hacer prácticamente todo lo que haga este. Tal vez este lo haga un poco mejor, pero creo que no sería tampoco excesiva la diferencia. Y el de gama alta tiende a tener funciones innecesarias. Aunque el de gama media también las tiene, pero aquí le colocan más funciones como para llamar la atención y que al final de cuentas nos resultan inútiles. Aquí podríamos pensar que la relación precio-valor, es decir, costo-beneficio entre estos dos tipos de productos, no es la más idónea, donde el de gama alta podría terminar siendo más bien un, una mala inversión. ¿Por qué entonces las personas tienden a buscar
estos dispositivos de gama alta. Puede ser por cuestión de moda, lo que todo el mundo usa, o por cuestión de vanidad, para pensar, para sentirse con ellos, de que ellos tienen un mayor estatus. No realmente por... Deja eso. Toma, pues toma. Pero te quejes. Toma. No realmente por lo que es necesidad. Otro ejemplo en cuanto a esto serían las versiones de Windows. Nosotros sabemos que muchas veces estas versiones más nuevas vienen con fallas. El mayor ejemplo de esto fue el Windows 8, donde estábamos trabajando normal después del pasado del XP al Windows 7 y aparece el Windows 8, planteándolo como una maravilla. Pero muchos que lo probaron se dieron cuenta que tenía muchísimas fallas de funcionamiento interna sumamente graves, al punto que muchos usuarios volvieron a su versión previa de Windows 7 e incluso la empresa sacó rápidamente el Windows 10 para no perder su clientela, dándoles el acceso gratuito a quienes habían comprado el Windows 8, es decir, reconociendo de manera indirecta que este sistema no había sido la mejor opción. Entonces, como pueden ver, hay que estar muy pendientes de que la novedad no siempre es lo mejor. Aquí tenemos entonces, para ya resumir sobre lo que es el escalamiento vertical, algunas características y observaciones. Cuando hacemos el escalamiento vertical, estamos incrementando la capacidad de trabajo. Es decir, un equipo más potente nos va a permitir un mayor rendimiento. Esto va a ayudarnos a mejorar lo que es el manejo de la concurrencia y está vinculado con lo que es la virtualización. Estamos aumentando el rendimiento de un único equipo. Vean que aquí no hay dos equipos diferentes. Teníamos este pequeño, pasamos a este mediano y luego a este mega equipo. Pero sigue siendo un solo dispositivo que se va a encargar de las funciones de servidor, pero al tener más potencia también puede atender más clientes, más solicitudes. Vamos a un poquito más rápido. Esto es el resumen de aquello, no la voy a volver a leer porque nos quitaría el tiempo. Deben estar pendientes del concepto de clúster, que es un sistema distribuido formado por varios computadores que trabajan como si fuera un único servidor. Aquí tendríamos el concepto de escalamiento horizontal, el cual se basa en el concepto de clúster, donde lo que se hace es añadir equipos adicionales cuando necesitamos aumentar el rendimiento del sistema. Este es más potente, pero a la vez más complejo que el modelo vertical. Aquí tenemos sus elementos. Aquí están las ventajas, no las voy a decir. La primera nada más que me parece. Recuerden que cuando estamos hablando de este modelo de escalamiento horizontal, podemos seguir haciendo crecer el sistema de manera prácticamente infinito, simplemente añadiendo nuevos nodos. Nosotros también podemos combinar el escalamiento horizontal con el vertical. Como desventaja, requiere de una infraestructura, de un mantenimiento, de una configuración más grande y compleja. Requiere de aplicaciones de software que esté diseñado para ser usado en clúster. Y por tener varios equipos, la necesidad de mantenimiento se incrementa notablemente. Aquí tendríamos el resumen. Este concepto, igual que el otro que está en verde, es importante. Por favor, revísenlo, que siempre lo pongo en el examen. Aquí tenemos una comparación entre ambas técnicas.
El escalamiento vertical se basa en virtualización, el horizontal en clustering. El escalamiento vertical se enfoca en la concurrencia y el vertical en la disponibilidad. Ambos buscan optimizar lo que es el rendimiento del sistema. Tenemos un dispositivo auxiliar llamado failover, el cual nos va a permitir implementar lo que es la alta disponibilidad en el sistema. Él funciona de manera muy sencilla. Simplemente tenemos aquí nuestro failover y nosotros podemos llegar y tener dos grupos de sistemas para trabajar, uno pasivo y uno activo, donde nuestro sistema principal normalmente va a estar activo y el sistema auxiliar va a estar en espera. En el momento en que este sistema principal falle, el sistema auxiliar se activa y se encarga del trabajo. En el momento que el sistema principal vuelve a la normalidad, el sistema auxiliar vuelve nuevamente a inactivarse, a ponerse en modo de espera. Ya que sabemos que actualmente con la amplia utilización que hay de los equipos, es sumamente complejo las situaciones que se presentan en caso de que el sistema que estamos utilizando en la empresa falla, lo cual puede llegar a representar inclusive pérdidas millonarias. Aquí teníamos una pregunta, vamos a saltarla. Vean que cuando tenemos un sistema con baja demanda y crecimiento lento, estamos hablando de un sistema donde vamos a aplicar escalamiento de tipo vertical. Cuando el sistema, además de ser de baja demanda y de crecimiento lento, es crítico para el negocio, hay que al escalamiento vertical implementarle un sistema de failover. Cuando el sistema es de crecimiento acelerado, aplicamos escalamiento horizontal. Cuando además de tener crecimiento acelerado es crítico, aplicamos escalamiento horizontal con failover. Aquí tendríamos las características, recordando que el escalamiento vertical tiene un límite, un techo que no se puede superar, el cual está dado por lo que serían las tecnologías disponibles o existentes en el mercado y que ambos modelos pueden ser combinados para obtener las máximas ventajas posibles del escalamiento. El equipo que usamos para escalamiento vertical tiende a ser muchísimo más costoso por su gran potencia. En cambio, en el escalamiento horizontal usamos una serie de equipos más económicos, lo cual nos va a permitir un más fácil acceso a ellos. Y en caso de que uno de ellos se dañe, simplemente sustituirlo por otro debido a su valor accesible. Hablamos finalmente de lo que es la replicación. Aquí tenemos el concepto de duplicación. Hablamos de los conceptos de redundancia e inconsistencia, que ya los expliqué hace un rato. Aquí tenemos información importante acerca de ellos. Ajá. Vamos a saltarme esto. Hablamos de los tipos de replicación. Hablamos de la instantánea, que es una copia completa al momento del sistema que se realiza, digamos que generalmente en el momento inicial de su instalación. Tenemos la transaccional, que primero realiza una copia instantánea y luego de allí lo que hace es actualizar solamente los cambios, pero de manera dinámica, es decir, a medida que se van produciendo. Y tenemos la de mezcla, que lo que hace es unir bases de datos. Se establece una principal y otras complementarias, sincronizándose de manera programada su actualización, su sincronización.
Por lo tanto, la instantánea es la principal de ellas, en la que se basan las demás. La transaccional es la que es más dinámica, más movida. Y la de mezcla es la que se utiliza mayormente para cuestiones de seguridad. Aquí tenemos que la instantánea es de tipo estática, la transaccional es dinámica y esta también es de tipo estática. Este ejemplo me lo voy a saltar porque ya no tenemos tiempo. Aquí tenemos beneficios, este también me lo puedo saltar porque lo expliqué la vez pasada y ya no tenemos tiempo. Este ejemplo del chinito también ya ustedes, si nosotros tenemos la base de datos más cerca del usuario, su latencia sería menor y como tenemos dos bases de datos, estamos compartiendo la carga de trabajo en cierta medida, por lo cual también reducimos la concurrencia. Esto va a favorecer lo que es el rendimiento y la disponibilidad del sistema. Bueno, hasta aquí llegaría nuestro resumen por cuestiones de tiempo, muchachos. Traté de abarcar todo lo posible, discúlpenme lo rápido, pero de otra manera no iba a dar. Espero que les dé la oportunidad